Les vengo a compartir el tema sobre el rol de nosotros como auxiliares de enfermería en la detección temprana del cáncer de seno. Vamos a iniciar por conocer un poco de la anatomía de las mamas. Aquí podemos ver un corte lateral en donde se evidencia el músculo, todo el plano muscular, los espacios intercostales, el tejido mamario que se compone por los lóbulos, los lobulillos y los conductos. Los lobulillos son las glándulas específicamente donde se produce la leche materna y los conductos que van conectados desde los lobulillos hacia la parte del pezón, que son los encargados de transportar la leche. Adicional a eso tenemos el tejido graso, la piel, el pezón y la areola. Bueno, vamos a conocer un poco de la epidemiología. Según el Ministerio de Salud, tenemos que el cáncer de seno es un problema de salud público nacional e internacionalmente catalogado. Es la causa principal de la mortalidad de cáncer en mujeres en Colombia, la mayoría de países latinoamericanos y del Caribe. Cerca de 460.000 mujeres en las Américas han sido diagnosticadas cada año con cáncer de mama y alrededor de 100.000 de estas mujeres diagnosticadas fallecen. Estos estudios lo data de nuestros boletines más recientes del 2018 del Ministerio de Salud. Asimismo, se compone o se convierte esta en la segunda causa de mortalidad de cáncer de seno después del cáncer de pulmón. Estos son datos que nos brinda la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a hablar, de acuerdo a las estimaciones constatadas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en el 2018, el cáncer de mama en Colombia, de 100% del diagnóstico positivo en las mujeres, el 22% de estas mujeres fallecen porque su cáncer ha sido detectado ya cuando hay un compromiso muy alto dentro de todo su organismo. La incidencia de estos casos es de 13.380 casos nuevos de cáncer de mama anuales. De estos, 3.702 son muertes. La tasa de incidencia que tenemos ajustadas por la edad de los últimos 2 años es de 44.1 afectadas por 100.000 habitantes. Entonces, como podemos evidenciar, el cáncer de seno es una problemática muy grande a nivel mundial, que en nivel continental debemos empezar por hacer algo y poderlo abordar a tiempo para evitar un fallecimiento. El cáncer de seno lo podemos definir como una alteración, una reproducción anormal en el crecimiento de las células del tejido mamario. Estas células generalmente forman un tumor que ocasionalmente es palpable, no es visible. Es por eso que se deben realizar unas pruebas por imágenes diagnósticas en donde se pueda evidenciar a nivel de los planos del seno si hay alguna alteración que nosotros a simple vista no podamos evidenciar. Vamos a hablar también de la clasificación del cáncer de seno. Iniciamos por el cáncer de seno in situ, que puede ser ductal o lobulillar. Cada nombre del cáncer lo define desde el sitio donde se origina. El cáncer lobulillar o ductal in situ quiere decir, como su nombre lo indica, que es situado en algún punto específico. Entonces esto nos hace que sea menos invasivo que los otros tipos de cáncer. Al igual que los carcinomas que son invasivos, este que no es invasivo debe determinarse por una biopsia. Asimismo es donde podemos o el médico tratante puede definir qué tratamiento va o cómo va a abordar esta patología, según el caso específico de la paciente. El cáncer de seno no invasivo o preinvasivo es el que les estoy comentando inicialmente, es el cáncer in situ. Como se puede evidenciar en la imagen, se puede ver que hay un lobulillo sano y un lobulillo lleno de células anormales. Continuamos con la clasificación del cáncer de seno invasivo. Aquí hablamos de los cánceres de seno que se propagan, inician en el tejido mamario y se propagan hacia otras partes del cuerpo.
Tenemos inicialmente el carcinoma ductal invasivo, el carcinoma lobular invasivo, el cáncer inflamatorio y el cáncer triple negativo. Entonces, el carcinoma ductal invasivo es el tipo más común del cáncer de seno. La incidencia viene de la formación de este tejido anormal en los conductos de la leche, los que les nombraba inicialmente en la anatomía de mama. Esto crece generando pues así un tejido anormal que se puede expandir hacia otras partes del cuerpo. Como se evidencia en la imagen, esta es una ilustración de una paciente que llega para su tamizaje. Esa paciente tiene alrededor de 52 años, llega para su mamografía en donde evidencian una lesión que luego más adelante caracterizan por un ultrasonido. Entonces, como lo pueden evidenciar en la imagen, se alcanza a ver como un tejido de una imagen más blanca en diferencia a todo el contorno mamario. De esta lesión se habla específicamente cuando hablamos de que se forma en un ducto. Continuamos con el carcinoma lobular invasivo. Este cáncer inicia en los lobulillos, que es donde se inicia todo el proceso de la leche, la producción de la leche. Al igual que el cáncer ductal, este se propaga. Es un poco menos común que el ductal, no se presenta con tanta incidencia. Aquí podemos ver una imagen de un corte en una resonancia magnética en donde se ve un cáncer ya comprometido. Esta es una paciente de 46 años que llega por una ecografía. Inicialmente fue el medio diagnóstico en el que notaron la presencia de algunas lesiones anormales. Más adelante se caracterizó por la resonancia magnética en donde se evidencia un tono más claro de la lesión en el parénquima mamario y pues ahí ya es una imagen con medio de contraste. Esta imagen por eso se ve un poco más blanca y se puede caracterizar mejor los bordes y el tipo de la lesión. Bueno, ahora vamos a hablar del cáncer de seno triple negativo. Este cáncer hace referencia a que las células no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona, ni exceso de la proteína HER2. Este cáncer se le denomina triple negativo porque al estudio de la patología y posterior a la paciente sale con 3 tipos de proteínas diferentes positivas. Entonces ahí es donde definen que es un cáncer triple negativo. Aquí podemos ver otra imagen de mamografía en donde se evidencia el tipo de lesión. Como digo, de qué depende de caracterizar el cáncer, como tal es de la patología que nos da la biopsia. Continuamos con el cáncer de seno inflamatorio. Este tipo de cáncer es importante pues resaltar que es poco común, pero asimismo es muy sintomático porque, como su nombre lo indica, genera una inflamación y un eritema que es bastante notable por las pacientes. La principal característica de este cáncer, pues ya como lo mencioné, la inflamación y pues genera que su aspecto físico se evidencie como un tipo de cáscara de naranja, pues porque se dilatan los folículos de la piel y genera ese tipo de imagen que podemos ver de manera física. Y en la imagen de la mamografía también podemos evidenciar el tipo de tejido, como se ve un poco más denso. Igual esto será caracterizado posteriormente por nuestros médicos radiólogos, que son quienes se basan en la lectura de este tipo de imágenes. Bueno, importante recordar los factores de riesgo e incidencias para el cáncer de seno. El primero de ellos son los antecedentes familiares del cáncer de seno. Esto nos da una relación directa con la primera línea materna. Si en el recorrido de antecedentes y demás encontramos que la madre o en su defecto hermanas, tías, han padecido de cáncer de seno, muy seguramente hay una prevalencia en que nosotros podamos padecer cáncer de seno de alta manera. El consumo de bebidas alcohólicas, el sobrepeso, la obesidad. Cuando hay sobrepeso o obesidad, este tejido adiposo muchas veces son receptores de los estrógenos.
El cáncer de seno también está ligado o tiene una relación directa con las hormonas. Al momento de tener unos picos hormonales muy altos, esto genera más probabilidad de padecer cáncer de seno. Entonces, cuando hay sobrepeso, la mayor cantidad de tejido adiposo es alta, generando así el alto riesgo. La inactividad física. Cuando hay actividad física también podemos hablar de que puede haber una prevención ahí directa con el cáncer de seno. ¿Por qué? Porque la actividad física nos ayuda a nosotros a regular muchas partes energéticas y hormonales, lo cual nos ayuda a estabilizar esa parte del factor de riesgo y así genera evitar también la prevalencia. Mujeres que no han estado embarazadas, como les mencionaba anteriormente, el cáncer de seno está ligado muy altamente con la parte hormonal. Entonces, cuando las mujeres no han estado embarazadas, digamos que hay una relación hormonal estrecha que puede generar un alto riesgo de padecer cáncer de seno. Las mujeres que no lactan, igualmente, todo relacionado con la parte hormonal. Adicional a eso, las mujeres que de pronto han tenido embarazos y demás y no pueden generar lactancia materna directa, pueden acumular partes de leche en los conductos que más adelante pueden generar problemas, no necesariamente directamente con el cáncer de seno, pero sí problemas adicionales. Y los tratamientos hormonales. Por último, los implantes mamarios. Los implantes mamarios, al colocarlos, generan una cápsula fibrosa cicatrizal. Cuando esta cápsula se genera, a veces en el proceso de cicatrización puede haber alguna alteración. Cuando se produce esta alteración, hablamos de un tipo de cáncer adicional, que es un linfoma anaplásico de células grandes. Esto es muy poco común, pero pues cabe la pena mencionar que puede presentarse, aunque su incidencia no sea tan alta. Ahora hablamos del alto riesgo hereditario. Esto está condicionado directamente a las mutaciones de la herencia genética. Cuando hay una herencia genética del gen BRCA1 o BRCA2, esto se puede heredar directamente por parte consanguínea, lo cual nos hace altamente probables de padecer cáncer de seno. Cuanto más es relevante la relación entre los parientes que han padecido cáncer de seno, asimismo es más alta la probabilidad de padecer cáncer. Como les mencionaba, de 7 de 10 mujeres que tienen este tipo de herencia tienen una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de seno. Como vemos, es más de la mitad del porcentaje las pacientes que pueden presentar cáncer de seno. Este gen se puede determinar con pruebas genéticas que pues actualmente son muy costosas dentro del mercado, pero hay una prueba que puede determinar si uno es propenso, si la mujer es propensa a padecer cáncer de seno. Hay pacientes que deciden hacer o realizar este tipo de pruebas porque ya como les mencionaba anteriormente, la incidencia con sus familiares es muy alta. Tienen más de 2 o 3 familiares que padecen este tipo de cáncer. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento para el cáncer de seno. El principal es la cirugía. Tenemos varios tipos de cirugía con conservación de tejido del seno como tal, el complemento del seno, o unas cirugías que ya son más radicales. La cirugía con conservación del seno se denomina tumorectomía, cuadrantectomía o mastectomía parcial. Dentro de este grupo de cirugías, como podemos evidenciar en la imagen, es cuando hay una lesión que ya está digamos que validada por imágenes anteriormente y calificada, donde sus contornos y demás son muy localizados. Esto hace que dentro de la cirugía los médicos puedan extraerlo de manera más fácil, sin tantas complicaciones adicionales y en su totalidad. Aquí se puede evidenciar que se hace una conservación en general de todo el tejido, pues de la mama como tal, del pezón y de la areola. Cirugía radical, vamos a hablar ahora de la mastectomía total o cirugía radical. Dentro de este grupo es una cirugía donde, como se evidencia en la imagen, no hay como una conservación del parénquima mamario en su totalidad ni el complejo areola-pezón, es donde se extrae como tal todo este complejo y pues generamos como una amputación total de la mama.
Para estas cirugías es importante pues, que más adelante la paciente, después de su tratamiento, pueda iniciar un proceso reconstructivo. Vamos a hablar de la radiación como otro tipo de tratamiento eficaz contra el cáncer de mama. Dentro de este grupo tenemos la radioterapia externa o la braquiterapia. Posterior a la cirugía o antes de la cirugía se puede practicar el tipo de radiación. Esto es como tratamiento ayudante o coayudante en el cáncer de seno para pues disminuir el tamaño, uno, o dos, evitar la propagación o el tipo de patología residual. Aquí como podemos evidenciar en la primera imagen se aplica la radiación directamente en todo el complejo de la mama y la braquiterapia como tal habla de una fuente radioactiva con un hisopo que se coloca directamente en la lesión, lo cual hace que pues esta lesión todo el tiempo esté recibiendo la radiación directa y asimismo haga una catálisis que es la ruptura de las células y asimismo disminuya su tamaño o en su totalidad el tipo de lesión. Continuamos con la quimioterapia. Este tratamiento se cabe mencionar, discúlpame, anteriormente, me devuelvo un momento, aquí en la Fundación Santa Fe tenemos un programa de radioterapia en donde es muy importante que nosotros también tengamos un seguimiento con la paciente, ya que hay unas complicaciones inmediatas que se presentan pues por el tipo de radiación tan fuerte que se da directamente a la mama. Generalmente hay quemaduras, por eso hay que recomendar mucho a las pacientes que utilicen un tipo de hidratante o algún producto que les pueda ayudar a la conservación de la piel y continuar el seguimiento desde el proyecto de radioterapia, desde el área de radioterapia. Pues continuamos con la quimioterapia. Ahora sí, tenemos dos tipos de quimioterapia. Existe la quimioterapia oral y endovenosa. Este tipo de quimioterapia la decide como tal el médico tratante dependiendo de cómo deba abordar en la patología. Asimismo, decide cuál es el tipo de quimioterapia necesidad de la paciente. Entonces, la quimioterapia la podemos utilizar antes de la cirugía como quimioterapia neoayudante o posterior a la cirugía como ayudante. Al igual que la radioterapia, esto nos ayuda a disminuir esas células cancerosas, a disminuir el tamaño de las lesiones y a evitar la propagación cuando están en un estadio donde no hay metástasis aún. Cuando ya hay metástasis es controlar un poco la enfermedad y mirar en qué parte, en qué fase está para así mismo darle el tratamiento. Entonces, como personal de enfermería, pues también es muy importante nosotros estar en el acompañamiento de las pacientes, pues ya que pues empiezan a experimentar muchos cambios a nivel fisiológico y a nivel físico como tal también, su pérdida del cabello y demás cosas que con la quimioterapia vienen también trayendo a su vida cambios muy diferentes. Entonces, es importante nosotros siempre tener esta empatía con las pacientes. Entonces continuamos con la terapia hormonal o endocrina. Este tipo de terapia se le da igual neoayudante o ayudante, puede ser anterior a la cirugía o a la quimioterapia o posterior. Este tipo de terapia hormonal lo que nos ayuda es a controlar un poco los receptores de estrógenos, lo que disminuye el que haya presencia de metástasis o adicional que se presenta una recidiva tumoral del cáncer de seno. Entonces tenemos, como les indicaba, los bloqueadores y además de que reduce los receptores, o sea, da bloqueadores de receptores de estrógenos y progesterona, reduce asimismo los niveles hormonales. Ayudan a hacer un control de lo que les mencionaba. El más común en este tratamiento es el tamoxifeno. Entonces, pues al igual que con los otros, los pacientes inician a tener muchos cambios hormonales, con lo cual hay que también brindar un acompañamiento continuo. Entonces ahora vamos a hablar directamente de nuestro rol como personal de auxiliares de enfermería dentro del departamento.
Entonces es la detección temprana que nosotros brindamos en las pacientes. Como les mencionaba inicialmente, hay unos cánceres que no muestran sintomatología, entonces que son asintomáticos, que no presentan dolor ni bultos palpables, entonces por eso es muy importante realizarnos nuestras pruebas complementarias. Dentro de la detección temprana de seno tenemos el autoexamen de seno que debemos preparar todas como mujeres debemos realizarlo siempre a partir de la primera menarquia. Posterior a eso, si llegamos a encontrar algún tipo de lesión que podamos de alguna manera tener que hacer un seguimiento con otras pruebas, entonces igual eso lo va a determinar el médico por medio de un examen clínico. Entonces, él determina si hay necesidad de realizar unas pruebas complementarias por imágenes diagnósticas. Importante que todos manejemos esto a tiempo para resultar así un mejor pronóstico. Finalmente, poder detectar todo a tiempo para evitar un final fatídico. Entonces, vamos a hablar, importante inicialmente por el autoexamen de seno. Aquí tenemos, digamos que los tres pasos fundamentales, que es el palpar la mama, en el sentido de las manecillas del reloj. Siempre debemos colocarnos en una postura cómoda, preferiblemente realizar la primera parte frente al espejo, levantamos uno de los dos miembros, puede ser derecho o izquierdo, la lateralidad no influye, iniciando con la mano detrás de la cabeza y luego con la otra mano podemos iniciar la palpación y desde el centro hacia la periferia. No olvidar las axilas, ya que en las axilas se encuentran unos ganglios que cuando hay una presencia de alguna alteración dentro de la mama, pues estos ganglios se van a inflamar y asimismo pues uno puede detectar que hay algo que no está tan bien y que puede haber alguna alteración que debemos recurrir a una opinión profesional profunda. Adicional, vamos a presionar la mama con el fin de evidenciar si en el pezón podemos encontrar algún tipo de líquido o secreción diferente a cualquier secreción que pueda presentarse ahí, de color marrón o de otro tono, que pueda generar algún olor o molestia adicional. Es importante presionar la mama. En el tercer momento, hacemos un barrido de arriba hacia abajo en todo el complejo de la mama, la areola, el pezón y la axila para no dejar ninguna área sin examinar. El segundo momento que podemos hacer el autoexamen de seno es acostados, boca arriba, con la cabeza, con una manito detrás de la cabeza. Igualmente volvemos a hacer los tres pasos anteriores. Este segundo paso cabe mencionar que es importante realizarlo en pacientes que tienen una mama muy grande. Cuando la mama es muy grande, pues al ponernos de pie frente al espejo no vamos a alcanzar a valorar en su totalidad el complejo mamario. Entonces, van a haber ciertas zonas que van a quedar descubiertas, por lo que es importante realizar el proceso también acostadas. Entonces, aquí están los tres pasos para recordarlo. Es importante también mencionar que 7 días después del periodo menstrual es ideal realizarse el autoexamen de seno, porque antes no ni durante el periodo menstrual, porque esto genera que cuando los picos hormonales están muy altos, las mamas se ponen más sensibles y algunos tejidos se alteran un poquito, se inflaman y demás. Entonces es importante realizarlo 7 días después del periodo menstrual, ya cuando desciendan un poco estos picos hormonales y tengamos como tal el conocimiento de cómo está la mama en general. Vamos a continuar con las pruebas que nosotros realizamos en el departamento de imágenes diagnósticas. En el departamento de imágenes diagnósticas de la Fundación Santa Fe contamos adicional con una extensión de un centro especializado para la detección y diagnóstico temprano contra el cáncer de seno. Este es un centro especializado para la mujer con el cual contamos con instalaciones de ultrasonido, mamografía, osteocitometría y rayos X solo para mujeres. Esto hace que pues, las mujeres se sientan mucho más cómodas durante sus estudios y puedan en su totalidad hacer como un chequeo para generar tranquilidad y mirar que todo esté muy bien. Estas instalaciones cuentan con una adecuada
iluminación y decoración, todo generando espacios de comodidad para las pacientes. Bueno, entonces hablamos de que dentro de las pruebas de imágenes diagnósticas tenemos el ultrasonido de mama, que son ecografías que se toman directamente a las mamas con estos equipos especializados, mamografía con un mamógrafo, resonancias de mama, resonancias normales, biopsias de seno, que también se hacen por ultrasonido. Todo esto ya por ultrasonido. Entonces aquí entramos nuevamente nosotros como auxiliares de enfermería para ayudar en la preparación de todos estos exámenes. Es muy importante que nosotros brindemos la educación a la paciente y a su familia, en dado caso que estén siempre pues, acompañados de algún familiar, resolver las dudas, las inquietudes y explicar muy bien al paciente de manera clara, con un lenguaje que sea comprensible para ellos, sobre cómo van a hacer sus exámenes, porque pues, son áreas bastante expuestas, que pues hay mujeres que pueden generar como un poco de incomodidad, entonces es importante siempre como la empatía con la paciente, resolver las inquietudes y dar unas recomendaciones básicas de una vestimenta cómoda, no aplicar productos como desodorantes, geles, cremas o algún tipo de aceites o cosas así que puedan alterar un poco la exploración. Entonces, siempre recomendarles a los pacientes que lleguen de esta manera a sus exámenes. Si tienen mamografías, diligenciar adecuadamente su formato para mamografía. En este formato se encuentran los antecedentes, si tienen cirugías, antecedentes en general, si tienen algún tipo de condiciones especiales, todo eso lo podemos encontrar en el formato y que traigan los estudios de comparación. Aquí en la fundación todos nuestros sistemas son estandarizados, entonces digamos que de alguna manera si requieren ver algún reporte anterior, alguna imagen, si la paciente se hace sus estudios aquí, pueden hacerlo sin necesidad de traerlos en físico. Cuando los pacientes se lo hacen de manera extrainstitucional, deben traer sus otros estudios para sí mismo llevar como un complemento y un adecuado seguimiento a sus estudios. Entonces, importante que va a mencionar el BIRATS, que es una clasificación que el Colegio Americano de Radiología le ha dado a los estudios. Este es como una especie de lenguaje universal con el cual desde cualquier lugar pueden categorizar el resultado de las imágenes, específicamente de ecografía y mamografía. Este BIRATS, dependiendo de su categoría, asimismo nos va a dar unos indicios de en cuánto tiempo se puede realizar nuevamente un estudio, un tamizaje, o adicional si requiere algún tipo de intervención como una biopsia. Entonces vamos a hablar inicialmente de la categoría 0, cuando en el resultado de la mamografía o de la ecografía encontramos la categoría 0, quiere decir que no hay una conclusión específica, que se requieren otro tipo de imágenes o estudios adicionales para complementar el reporte. Entonces aquí muchas veces los doctores piden recitar los pacientes, entonces deben tomar nuevas imágenes y adicional otro tipo de imagen como puede ser mamografía si es el caso de una ecografía. Entonces, cuando esta categoría está poco concluyente, es importante también que si las pacientes tienen estudios extrainstitucionales, los puedan traer y compartir con nosotros para sí mismo hacerle un seguimiento efectivo. Cuando es categoría 1, es negativo para malignidad o negativo para alguna alteración, entonces este se debe mantener el seguimiento anual o dependiendo de la condición específica de la paciente. Cuando es categoría 2, dice que es una categoría que es benigna, entonces igualmente debe mantenerse en control ya por lo menos anual o cada 6 meses. Cuando es categoría 3, quiere decir que es probablemente benigno, que menor al 2% o igual al 2% puede llegar a tener un tipo de malignidad. Del 100%, solo 2% de las pacientes llegan a ser malignas cuando hay una categoría 3.
Posteriormente encontramos la categoría 4 que habla de una sospecha alta de malignidad. Bueno, tiene 4 subcategorías, que es la 4A, 4B y 4C. Cuando es categoría 4A, quiere decir que es bajo para malignidad, y igual, si es categoría 4, necesita una patología que concluya pues qué tan maligno puede ser. Cuando tiene una subcategoría 4A, habla de que es bajo. Si es 4B, moderado, o 4C, alto, alto probable para malignidad. Estos son, como les digo, la categoría es, digamos, que probabilidades. Lo que nos confirma como tal si es maligno o no es el estudio que se realiza por patología posterior a la toma de una biopsia. Cuando tenemos categoría 5, hablamos de que es muy sospecho de malignidad, que mayor o igual al 95% de los pacientes con esta categoría pueden resultar malignos. Entonces, igual, importantísimo realizar la patología. Y cuando es categoría 6, habla de una malignidad comprobada, ya cuando tenemos previamente un estudio histopatológico confirmado. Entonces, estos pacientes que ya traen categoría 6, cuando se hacen sus controles, ya tienen el diagnóstico establecido y muy seguramente están en tratamiento, vienen a nuestro servicio para realizar sus controles. Entonces ahora vamos a iniciar a desglosar cada uno de los servicios por los cuales nosotros podemos encontrar una detección de cáncer de seno. El primero de ellos es la ecografía o el ultrasonido de mama. Este estudio se hace a partir de imágenes generadas por ondas sonoras. Se realizan en nuestros consultorios con unos ecógrafos. En la institución contamos con ecógrafos de alta resolución, lo cual hace que las lesiones más pequeñas se puedan identificar por este medio diagnóstico. Nuestras salas también están equipadas. Importante siempre generar un confort y una sensación de tranquilidad y bienestar a las pacientes durante sus exámenes para que pues ellas llegan con un estado de nerviosismo bastante alto, entonces puedan disminuir un poquito ese estado de nervios y se tranquilicen durante su toma de examen. Adicional pues a esto, nosotros calentamos el gel transductor para que al momento de colocarlo en la paciente, digamos que no se genere como esa sensación de frío incómoda, sino de como tal siempre pensando en el confort de la paciente. Siguiente, la posición, como les indicaba, al igual que en el examen de seno, cuando lo hacemos de manera acostaditas, entonces siempre debe estar con la mano detrás de la cabeza y con el complejo mamario descubierto, todo para que el médico radiólogo, que es directamente el profesional que realiza esta ecografía, pueda realizar toda la exploración y pues así mismo concluir en su informe. Estas son las imágenes que pueden observar, pues igualmente, y los encargados de interpretar estas imágenes son los médicos radiólogos. En la institución, nuestros radiólogos, contamos dentro del servicio especializado de mama con radiólogos especialistas en solo mama, esto solo seno, entonces ellos identifican muy bien este tipo de lesiones. Bueno, entonces en los beneficios del ultrasonido vamos a encontrar que se pueden observar los tejidos, el tejido mamario y las alteraciones. Es muy bueno para realizar seguimientos cuando hay de pronto alguna lesión que ellos vean que de un BRAF 3 que requiera un seguimiento, entonces ellos mismos lo ponen en su informe y es muy útil para mirar si estas lesiones han crecido o se mantienen igual, para ver si más adelante requieren o no una intervención adicional por toma de biopsia. Es ideal para el complemento de las mamografías, cuando especialmente hay pacientes con tejido mamario denso. ¿Qué quiere decir el tejido mamario denso? Que hay mucho complejo glandular, entonces esto hace que por las imágenes en mamografía se vea como un estilo más blanco la imagen y no pueda ser tan factible identificar las lesiones. Entonces por medio del ultrasonido se pueden caracterizar mejor. Analizar las áreas específicas de sospechas, como les indicaba, complemento en mamografía. Ahí también podemos diferenciar los quistes de las masas sólidas, porque en ecografía es más fácil evidenciar si es una lesión líquida, que es un quiste, o una masa que ya tenga un tejido sólido, que en mamografía es un poco complejo de ver. Y se puede realizar a mujeres de todas las edades, pues ya que no genera radiación, no genera dolor. Y continuamos con la mamografía.
Estas son imágenes que se generan de la mama como tal por medio de un mamógrafo generado por rayos X, imágenes generadas por rayos X. Aquí podemos ver, estas son tomadas por un mamógrafo. Hay un mamógrafo en la institución que son las mamografías con tomosíntesis o mamografías 3D. Este tipo de mamografías son de los avances más recientes que se pueden encontrar dentro de las instituciones. Esto genera que durante la toma de los exámenes el equipo va dando una rotación de 360 grados, generando varias imágenes, lo cual durante digamos que la imagen como tal final que llega a los radiólogos se pueda ver como en 3D o con un tipo de movimiento para verificar si hay algún tipo de lesión. Los beneficios de la mamografía, pues que podemos encontrar es la detección temprana del cáncer de seno, el diagnóstico de seno cuando hay sintomatología, durante las mamografías se puede evidenciar muy bien. Las mamografías evidencian si hay calcificaciones y masas. Cuando las calcificaciones dentro de las lesiones son grandes, digamos que no son tan altamente direccionadas o directas con la malignidad, son más benignas. Cuando son microcalcificaciones, sí requieren estudios adicionales generalmente porque son muy susceptibles de malignidad. También evidencia la densidad del tejido mamario, que es lo que les indicaba anteriormente con la ecografía. Cuando las mamas salen muy densas, requieren complementos por ecografía. Y es ideal también para el tamizaje anual con las mujeres después de los 40 años. No genera sensación de dolor y también se utiliza en el control del cáncer de seno después de los tratamientos. Hablemos ahora de la resonancia de mama. Este estudio es dado por ondas de radiofrecuencia que son muy potentes, en las cuales producen imágenes y en su mayoría los médicos ordenan este tipo de estudios con medios de contraste, específicamente gadolíneo, que es el que nosotros utilizamos, que evidenciamos la posición. La paciente debe venir boca abajo, debe ir en el equipo boca abajo con una antena específica que cubre la mama. Estos estudios son largos, entonces pues es importante siempre brindar la educación al paciente y comprobar, como les digo, también un buen acceso venoso y la creatinina. Esta es una imagen que se puede evidenciar después de la toma de una resonancia magnética. Los beneficios de realizar resonancias, que son utilizar radiación, es ideal como estudio de extensión porque son estudios que son muy específicos, que tienen muchísimas imágenes en diferentes cortes, los cual da una imagen más amplia y puede asimismo hacerse un estudio más detallado de las mamas. Entonces es ideal como un estudio de extensión y pues genera gran detalle para cual se clasifique después las imágenes. Aquí podemos ver unas mamas con ya una clasificación de la patología. Ahora vamos a hablar de las biopsias por imágenes diagnósticas. Generalmente nosotros hacemos dos tipos de biopsias en el hospital. Una es la biopsia Trucut y la otra la biopsia BACAF. La biopsia Trucut es una biopsia con una aguja gruesa que toma partes de tejido directos de la lesión para así mismo ir a un estudio histopatológico. Estas biopsias se hacen guiadas por ultrasonido o ecografía y se mandan los trozos del tejido que se toman, son cilindros, esos se mandan en formol, siempre rotulados respectivamente con el nombre del paciente, se envían con el servicio de apoyo para su estudio patológico. La biopsia BACAF es una biopsia por aspiración con aguja fina. Esta aguja es muy pequeña y lo que toma es parte de tejido en células muy pequeñitas también. Entonces estas células se van extendidas en láminas, en alcohol. Este procedimiento también es guiado por ecografía y genera como tal pues o se hace específicamente en lesiones quísticas de líquido, cosas que no se puedan tomar fragmentos de tejido para su identificación. Aquí vemos una aguja Trucut, que es lo que les comentaban, se toman cilindros, y la aguja BACAF, que es una aguja delgada, generalmente son de un grosor de 21 gauge, la aguja Trucut de 16 gauge.
Entonces hablamos ahora del clip de marcación. El clip de marcación es un marcador de tejido que mide aproximadamente 2 milímetros, es en titanio. Este clip lo colocan los médicos radiólogos posterior a la realización de las biopsias, con el fin de identificar el sitio exacto donde realizaron la toma del tejido. Aquí podemos ver cómo se genera la presentación del clip. Esto viene con un seguro, el cual ellos, digamos que desactivan en el momento de la colocación del clip. Es importante mencionarles a las pacientes que este clip no se percibe, no se palpa, es de un tamaño muy mínimo, que no pitan los detectores de los aeropuertos o los detectores metálicos. Esto también es muy positivo en las lesiones ya identificadas, para posterior a las intervenciones quirúrgicas y asimismo hacer el seguimiento, y es compatible con resonancia magnética. Preparación para el procedimiento. Antes de la programación del procedimiento se cita con la enfermera jefe del departamento, quien ella es la encargada de realizar la recolección de los datos en la historia clínica. Esto da datos personales, orden médica, diagnóstico y la indicación del procedimiento y los antecedentes. La autorización también o le da al paciente la facilidad de contar con los códigos que debe tramitar por su entidad de salud, y genera también pues en ella la necesidad de poner el clip. Entonces la paciente ya con estos datos va a su entidad de salud y asimismo puede generar la autorización para que en el procedimiento no tenga problemas con el tema administrativo. A continuación también revisa las imágenes con las que ya cuenta el paciente para confirmar la viabilidad de realizar la biopsia. Da las instrucciones y la preparación para el procedimiento. La paciente siempre debe venir acompañada de un familiar o de alguien cercano con el que se sienta cómoda. Debe traer la orden médica y la autorización del procedimiento. Debe venir cómoda. Debe también traer la confirmación de la colocación del clip por una orden médica. Debe suspender la anticoagulación o los antiagregantes si ven la necesidad, si la lesión de pronto de alguna manera se ve o se evidencia muy vascularizada, para evitar sangrados. Y por último, genera la programación de la cita. Entonces, nosotros como auxiliar de enfermería tenemos unos deberes, que es siempre brindar la educación al paciente y resolver las dudas, como cuando les damos la preparación a los pacientes, confirmar el día de la cita, que el paciente traiga toda su preparación y venga con todos sus requerimientos, alistar el material o los insumos, realizar el registro clínico y circular el procedimiento. Asimismo, rotular y custodiar las muestras respectivas para el estudio y brindar los medios físicos posteriores al procedimiento. Debemos realizar el acompañamiento al paciente y realizar el control posterior al procedimiento. Aquí podemos ver la mesa amplia para la biopsia, al igual que la biopsia de tiroides. Esto es una técnica mínimamente invasiva, en donde todo debe ir estéril. Contamos con un transductor, la anestesia, ponemos lidocaína más bicarbonato de sodio, o el médico radiólogo es el encargado de hacer el procedimiento. Se coloca mediante un catéter 14 la aguja para la toma del examen, y se utiliza la solución salina. ¿Por qué? Porque es una solución que viene estéril y nos puede ayudar como conductora durante la toma de los exámenes, de las imágenes. Ahora vamos a hablar como tal del procedimiento. Siempre debemos ubicar el paciente y marcar, o el médico radiólogo anterior a eso ubica con las imágenes y marca el sitio de la punción. Posterior a eso, realizan la asepsia y la antisepsia y la colocación del anestésico local. Hace la inserción del catéter y de la aguja para la toma de la muestra. Retira la aguja y hace la inserción del clip si se aplica. Finaliza el procedimiento y deja el sitio de punción cubierto con una cura. Nosotros estamos encargados de colocar el hielito local y dar las recomendaciones finales al paciente. Siempre después de un clip se realiza un control para mirar cómo está ubicado, cómo quedó el clip ubicado mediante la mamografía.
A estos procedimientos les hacemos un seguimiento igual para revisar las complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Inmediatas a las 24 horas, mediatas a los 3 días y tardías a la semana. Esto es para controlar los signos de infección o hematomas que se puedan presentar. Los seguimientos los realizamos de manera telefónica. Importante siempre que demos las recomendaciones y los signos de alarma a los pacientes. Muchas gracias.